Tenemos una pregunta. ¿Hay equidad de género en el mundo del trabajo? Ya lo respondía nuestro operador, que nos sopla en el oído que dice que no, y dista mucho, la verdad es que dista muchísimo para llegar a la equidad de género. Por ahí comentar, ¿no? Que estamos entendiendo por equidad, que exista la misma cantidad de varones y de mujeres empleados en diferentes espacios, y no, dista. Esto depende de las ramas, por supuesto, ¿no? Sabemos que los varones físicamente están, muchos de ellos, la mayoría, dispuestos como para hacer trabajos de fuerza en mayor medida que las mujeres, pero igualmente deberían tener las mismas posibilidades para ser empleadas y empleados, ¿no? Y en ese caso tampoco existe. Además de que no existe en la base de los trabajadores y trabajadoras, tampoco existe en las cúpulas de sindicalistas que representan a estos trabajadores. Nosotros pensamos, por ejemplo, en el gremio docente, donde la mayoría de sus empleadas son mujeres y son representadas por varones, ¿no? Entonces hay un montón de desigualdades que existen en el mundo del trabajo en la actualidad. Ajá. Y particularmente, ¿hay alguna rama que se destaque esa desigualdad entre varones y mujeres en cantidad de trabajadoras y trabajadores? ¿O en qué aspectos se expresa más esa inequidad, digamos? En Tierra del Fuego particularmente existe una brecha muy diferente a la del resto del país. Si bien el porcentaje de mujeres ocupadas siempre va a ser menor al de varones, es decir, que hay más dentro de la población ocupada, hay más cantidad de varones que de mujeres. Hay una rama que destaca incluso dentro de las mismas mujeres, que tiene que ver con la rama de no calificadas, ¿no? Cuando hablamos de mujeres no calificadas, son personas que no son profesionales, o no tampoco están empleadas en términos de relaciones de dependencia, sino de que es una rama que se categoriza justamente de esta manera, como no calificadas. En las no calificadas, por ejemplo, existe una brecha muy grande. Dentro de las mujeres, no, el 25% de las mujeres ocupadas está en la rama de no calificadas, cuando solamente el 12% de los varones está en esta rama. Entonces, existe una brecha en todos los ámbitos. En esta se produce de esta manera, ¿no? En el área de no calificadas sucede así. Y algo súper interesante también es que en los profesionales, si bien hay mayor cantidad de mujeres profesionales, por lo menos en Tierra del Fuego, que son los datos que estuve relevando recientemente, hay menor cantidad de mujeres empleadas que son profesionales, ¿no? Entonces, digo, estamos trabajando en pos de una equidad en la educación, y esto no se refleja en la posibilidad de encontrar empleo. Eso te quería preguntar, básicamente, ¿a qué se debe esta diferencia de que sea mayor la brecha de mujeres no calificadas? Hay muchas hipótesis que se pueden realizar respecto a esto. Principalmente tiene que ver con otra característica que tenemos que reconocer en el mundo del trabajo cuando hablamos de género, que tiene que ver con las horas ocupadas por fuera del empleo remunerado. Es decir, el trabajo no remunerado es una de las principales brechas que se tiene entre mujeres y varones en la actualidad, y que esto de alguna manera permite que se siga produciendo esta desigualdad, ¿no? Tenemos que decir, por ejemplo, que en Tierra del Fuego las mujeres trabajan promedio 7 horas más que aparte de su trabajo, y los varones simplemente 3 horas más. Y esto tiene que ver con la distribución de tareas en el hogar, tiene que ver con las tareas de cuidado, que usualmente recaen en las mujeres. Y esto es, si bien este dato en Tierra del Fuego es mucho más cercano, es decir, la brecha es menor que en el resto del país, sigue siendo altamente significativa. Y es algo por lo cual se puede hipotetizar que persisten estas desigualdades. Y otra cosita por ahí que es bien interesante es que, y que también refleja esta importancia que tiene el trabajo no remunerado en la vida de las mujeres, es que, por ejemplo, en la posibilidad de buscar un segundo empleo, la mayoría de las mujeres está como subempleada, ¿no? Entonces, trabaja menos de la cantidad de horas que podría y que podría trabajar, digámoslo así, porque se calcula, por ejemplo, la cantidad en una pregunta, no sé, yo estoy trabajando con la encuesta permanente de hogares, y quien la haya realizado va a tener esta pregunta de, bueno, ¿trabajó 20 horas la semana pasada?
sí o no. ¿Quiere trabajar más horas? Sí o no. En este caso, en esta respuesta, las mujeres han dicho que no. Y en muchos casos, o sea, podría haber algún machista que esté diciendo, porque las mujeres son todas vagas, pero tiene que ver con esta desigualdad en el tiempo de trabajo. Muy bien. ¿Y hay alguna cuestión importante ahí a deconstruir respecto del trabajo, ¿no? De la concepción del trabajo, en particular con el mundo del cuidado? Digo, esto de pensar que el ámbito del cuidado no es un trabajo y por ende esas horas no se contabilizan como tales, digamos, en estas desigualdades que estabas dando de cómo se distribuían las tareas al interior de los hogares, por ahí sería interesante, bueno, en principio de construir, ¿no? Digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo. Sí, completamente. Eso es bien importante. Nosotras pensamos, por ejemplo, cuando alguien tiene que estar cuidando a un adulto mayor, ¿no? Por una enfermedad, o cuando tienen que estar cuidando a niñes, quienes están a cargo son mayoritariamente mujeres. Yo tengo, por ejemplo, en mi casa somos todas mujeres en mi familia nuclear, pero bueno, tengo primos, y cuando se enfermó mi abuelo, mi abuela, estábamos las mujeres ahí cuidándolo, ¿no? Me parece que esta representación por ahí personal también sirve para el caso de muchas otras familias. Digo, esto no es generalizable. Yo nunca trato de generalizar porque efectivamente los datos dicen que sí hay varones que se ocupan de las tareas de cuidado, pero sí existe una brecha, digo, estas tres horas de diferencia, el doble de tiempo que se ocupan las mujeres y varones, mujeres respecto a los varones, da cuenta justamente de esto. Y totalmente las tareas de cuidado, esto que naturalmente se cree que las mujeres estamos destinadas a hacer, me parece que la desconstrucción tiene que venir por ese lado. Pensar el género y pensar la economía desde otro punto de vista tiene que ver justamente con deconstruir y pensar la innaturalidad o la culturalidad que implican estas tareas. Muy bien. Nadia, y se suele hablar a veces del techo de cristal, ¿no? En el mundo de la conducción, a veces en el sector privado, pero esto también obviamente alcanza al sector público y demás. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de techo de cristal? Bien, está buena la pregunta porque se están agregando partes al cubículo en el que se encuentran las mujeres. Se habla de techo de cristal cuando existen impedimentos que no son visibles para poder seguir aumentando la jerarquía y la posición que ocupan las mujeres en un determinado puesto o en un determinado espacio de trabajo. Y además se habla del piso de goma, ¿no? Estas imposibilidades reales que existen, porque el piso, bueno, caracterizado como de goma, son estas cosas que nos atrapan en el puesto de trabajo, como las violencias, que son lo más visible. Y además se está hablando ahora también de, y si mal no recuerdo, son paredes de cristal también. Estas paredes implican que tampoco podemos ver y visibilizar cuáles son las situaciones de mujeres en otros espacios y que estén trabajando en la misma o de alguna manera viviendo en la misma situación que nosotras. Entonces son múltiples las imposibilidades que se generan en este sentido y son, bueno, afortunadamente son de cristal, entonces se pueden romper. Se rompen fácil. El piso de goma por ahí tenemos que lavarlo un poquito más y trabajar sobre las violencias, pero me parece que lo interesante es visibilizar, bueno, cuáles son las imposibilidades que tenemos, ¿no? Esto de las reuniones que se hacen después de hora, las formas en las que se desarrollan las reuniones que imposibilitan que mujeres participen, la imposibilidad de trabajar más cantidad de horas y por eso no poder acceder a un puesto de mayor jerarquía, ¿no? O sea, digo, esto del tiempo de vuelta recae sobre las desigualdades. Claro, también seguramente hay alguna cuestión ahí de formación, ¿no? Digamos, porque también implica la formación en la experiencia como posibilidades de ascenso o crecimiento en el ámbito del trabajo, y que aunque las mujeres tengan mayor o igual experiencia y formación, no necesariamente van creciendo en esos lugares, ¿no? Y muchas veces la formación se ve dilatada o se ve postergada justamente por esta distribución dentro del ámbito de los hogares respecto del cuidado, ¿no? Y muchas veces con el tema de la maternidad y demás, ¿no? Atravesadas por esas cuestiones. Hay unos datos de economía feminita
que están vinculados con el ámbito público en particular y que tienen que ver, digo, también un poco para pensar esto, no solamente en el ámbito privado, sino en el ámbito de de los lugares de toma de decisión, ¿no? Uno de los datos es que el 50% de los trabajadores del Poder Ejecutivo Nacional hoy son mujeres, aunque solamente el 22% son de cargos de conducción, ¿no? Política en el gabinete, por ejemplo, de la actual gestión. Lo mismo sucedió en la gestión anterior y lo podemos ver también seguramente en el ámbito provincial. Sí, completamente. Esto es visible y cuando uno se pone a ver, a desagregar estos cargos donde aparecen las mujeres fuertes son en las subsecretarías, en las secretarías de gabinete, ¿no? Como que esta de vuelta, perfil que se supone que las mujeres tenemos para trabajar. Y con respecto a lo que decías anteriormente, hay también una encuesta que se realizó, una consultora sobre trabajo, sobre empresas, ¿no? Mujeres en situación de jerarquías en las empresas, y se vio que que tienen que tener aproximadamente el 25% más de títulos y titulación para acceder al mismo puesto que los varones. Claro. Y hay otro dato más ahí que también en esto del techo del cristal y la inequidad, digamos, el dato genérico de las mujeres ganan 27% menos que los varones, ¿no? Sí, hay que explicarlo eso porque, pero ¿cómo puede ser que por igual trabajo, igual remuneración? Sí, evidentemente es igual trabajo por igual remuneración, pero a lo que se refiere esto es que en este número general, ¿no? La totalidad de las mujeres empleadas sobre la totalidad de personas empleadas da cuenta de que en los puestos en los que se desempeñan las mujeres son menos remunerados, ¿no? O sea, la totalidad de las mujeres gana 30% menos. No es que que a tu compañera de trabajo le pagan menos que a vos, aunque puede suceder y sucede todavía. Sí, a lo mejor por ahí no en los puestos, digamos, que están dentro de convenio colectivo de trabajo, pero suele pasar que cuando las mujeres salen de ese convenio para entrar en un puesto jerárquico, inclusive es menos sueldo que otra persona, ¿no? Que del género masculino. Yo estaba por preguntar si habían datos con respecto al sector privado en estas cuestiones de jerarquía, ¿no? De los puestos que ocupan las mujeres. Sí, en Tierra del Fuego hay datos y esto se puede ver en la encuesta permanente de hogares. No los tengo a mano en la actualidad, pero sí hay datos. Y lo interesante es que no son datos que podamos trabajar en los últimos 10 años porque ha habido lo que se llaman silencios o bloqueos en los datos de la encuesta permanente de hogares. Y sí hay un montón realizado a nivel nacional. La OIT y algunas consultoras de empresas privadas trabajan con estos datos y fuertemente hay una desigualdad muy interesante. Hay un dato que tienen las chicas de Economía Feminista que dice que en Argentina solamente el 4% de las empresas grandes y pymes están dirigidas por mujeres. Claro, ahí está el dato. ¿No? Es un porcentaje mínimo. Lo que sí dice es que no es algo particular de Argentina, sino que es algo que se da a nivel internacional también, ¿no? Hace unos años atrás también se había hecho un diagnóstico en el mundo de la economía social, en particular en cooperativas, mutuales y organizaciones sociales, los cargos de dirigencia, cuál era el porcentaje que estaba ocupado por mujeres, y no llegaba al 30%. Es superior al de las empresas privadas, por supuesto, sí, pero no deja de ser minoritario, ¿no? Para llegar a la paridad nos falta un 20% más. Claro, y ahí también viene el tema de ver, bueno, las trabajadoras de base, de vuelta a esto, las trabajadoras de base son mayoritariamente mujeres en la economía popular también, y quienes ocupan los puestos de gerencia son varones. Sí, inclusive yo hoy leí algunas noticias acerca de Islandia y que decían que para el 2020 recién se va a alcanzar allí la paridad de género. Y una de las cosas que pensaba, porque en general cuando pensamos en género siempre pensamos en mujeres indefensas, ¿no? Y a veces tenemos en casa con mi pareja esa discusión de decir, bueno, pero a mí ¿quién me ampara? En el caso de mi marido, por ejemplo, que
vamos a ser nuevamente padres y él va a tener solamente 3 días de licencia por paternidad. Si bien está el proyecto para que sea de 15 días, así todo, o sea, no se puede equiparar esa situación, ¿no es cierto, Nadia? Sí, eso es justamente lo que hablamos con respecto a que se piensa que naturalmente las mujeres estamos dispuestas a realizar las tareas de cuidado. Esa es una barrera muy importante para romper. Ahí es otro techo que también tienen los varones, que tienen el mismo derecho que nosotras a pasar tiempo con las crianzas, ¿no? Hay un dato súper interesante que en Uruguay se aplicó en el sector público la posibilidad de tomarse las licencias compartidas, ¿no? Y se estuvo haciendo una investigación el año pasado sobre cómo fue efectivizado esto, y a pesar de que tenían la posibilidad de quedarse en casa cuidando las crianzas, los varones decidieron no tomarse esa licencia. Entonces está buenísimo que esté, la herramienta tiene que estar, la posibilidad de la licencia compartida tiene que estar. Ahora, también tiene que estar la voluntad de los compañeros para tomarla, ¿no? Así es súper interesante esto que mencionas, Nadia. En Tierra del Fuego aún no tenemos datos, se están tratando de construir, pero justamente tenemos la ley 911 que justamente garantiza una ley de maternidad y paternidad compartida que establece un ámbito de licencias para el sector público estatal provincial con adhesiones del municipio de Río Grande en particular. Y justamente garantiza, ¿no?, esta posibilidad de distribuir los 7 meses de licencia entre a aquellos quienes se ocupan del cuidado de ese niño o niña, esté configurada la familia como esté configurada, ¿no? Y la otra cuestión es también la hora de lactancia que tienen las mamás en particular, también puede ser compartida por quienes se hacen cargo de ese niño en caso de trabajar en el sector público. En el sector privado estamos muy lejos todavía y sería interesante, bueno, repensar estas prácticas que justamente refuerzan estas desigualdades que afectan al ámbito del trabajo en mirada, digamos, integral, ¿no? Así que, bueno, sumamente interesante poder conversar con vos, Nadia, en el día de hoy y poder, bueno, avanzar en esta indagación que estamos haciendo pública junto con compañeros y compañeras de la economía social y solidaria, también, bueno, para repensarnos y repensar esta economía y cómo queremos transformarla.